Bien, seguimos. Estamos hablando de la historia del hijo pródigo, Lucas 15, en su contexto. Yo sé que suena un poco fuerte, yo sé que a veces hemos interpretado muy mal las escrituras con una mente muy occidental, muy eclesiástica, religiosa. Entonces, al entenderla en su contexto original, implica que nos confronte nuestra condición y eso choca. Y al chocar queremos resistirnos y decir, no, esto no me está hablando a mí, yo no soy esa, yo soy una hija de Dios, yo voy a la iglesia, ¿cómo voy a ser un pródigo yo? No puede ser. Pero cuando vas desglosando poco a poco nuestra condición, en la condición en la que estábamos, en la condición en la que el Padre permitió que sucedieran las cosas. Entonces, muchas veces el cristianismo, la iglesia, no comprende la herencia, no comprende qué era la herencia. La herencia es el pacto. El pacto que Dios hace con su pueblo, pero que después se comporta de una manera infiel y rompe el pacto. Pero hay un juramento y Dios cumple ese juramento. Por eso vas a ir comprendiendo las palabras del Eterno y las palabras de Yeshua también. Cuando el Eterno dice en su palabra que Él no cambia y Él dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al pacto. Entonces, muchas veces lo que la cristiandad no comprende es la herencia. Entonces dice, ¿cuál herencia? Porque para ellos el judaísmo, acordate que el judaísmo, su profeta mayor es Moisés. Sin embargo, para la cristiandad es cristocéntrica, morir. Escuche. Entonces, ¿por qué a ellos les resulta difícil comprender la historia del hijo pródigo? Que ellos son un pródigo. Que toda la iglesia está en condición de pródigo. Esto es duro, fuerte de comprender. Precisamente por el texto que me dio el Padre anoche, el mensaje que entregué cortito, lo hice en un Reels, de cómo las escrituras narran de que frente a un pueblo que se resiste a obedecer la voz de mando y a retornar, va a venir un trato de Dios. Que esto no implica, porque siempre hay esa famosa pregunta de decir, ¿y la ley salva? ¿Y me voy a ir al infierno si no quiero obedecer la ley? No estamos hablando de salvación, estamos hablando de retornar al pacto, de retornar a la obediencia, de aprender a escuchar la voz del Eterno y querer agradar el corazón de nuestro Creador para poder estar bien. ¿Y por qué digo bien? Porque lo dice su palabra. Tan sencillo y tan claro como Deuteronomio 28. Estas bendiciones te alcanzarán si obedeceres la voz de Adonai, tu Elohim. Y la lista de la obediencia. Estas maldiciones te alcanzarán si desobedecieres la voz de Adonai, tu Elohim. Entonces, bendición, obediencia, maldición, desobediencia. La Biblia es clara. No podemos echarle la culpa a Dios, que Dios es un Dios malo, un Dios castigador, porque Dios en su palabra nos dejó establecido que teníamos que escoger. Y cada uno escoge su presente o su futuro, su porvenir. Entonces, no le podemos atribuir cosas al enemigo, sino que es producto de nuestras malas decisiones, consecuencias. El Eterno siempre fue fiel y nos entregó una constitución, nos entregó su instrucción para que su pueblo camine conforme a lo que Él estableció y que vivamos felices, que vivamos libres. Esa es la libertad que trajo Yeshua, cuando la puedes comprender. Pero resulta ser que la religión y la mezcla de la Babilonia que te expliqué hizo mucho daño a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Entonces la gente cree que Cristo vino a romper eso, que
que nosotros con Cristo ya es suficiente. Por eso es que te compartí anoche, porque dice así: Él nos entregó un tesoro nos entregó. Cuando Yahweh nos llama, nos escoge, nos llama, pero nos dice: tengo esto para ustedes, tengo esto, un tesoro, un pacto, un regalo, una herencia. ¿La quieres? Amén, acepto. Bueno, hay unas cláusulas, estas son las condiciones. ¿La quieres? ¿Aceptas? Sí, amén, acepto. Bueno. Pero hay un pueblo que no obedeció. Entonces dice en el libro de Oseas 8, 12, lo compartí anoche, pero te lo voy a leer ahora. Le escribí las grandezas de mi Torá, de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. Es la historia del pródigo. Yahweh, nuestro Padre, entrega una herencia, entrega un regalo, que ahí dice la grandeza, otra versión dice las maravillas de mi Torá, de mi ley. Entrega a sus 2 hijos. Recordad que la historia comienza diciendo que hay un padre con 2 hijos. Entonces, el padre, que no hace acepción, entrega un regalo, una herencia a sus 2 hijos, pero resulta ser que uno en el camino dice que lo desperdició. Lo tomó como algo que no valía. Hay un hijo que sí apreció el tesoro, el hijo mayor, que ya te expliqué quién es el hijo mayor. Pero el hijo menor dijo: no, ¿para qué esto? Y ahí nos encontramos con el famoso vocabulario. Te lo vas a escuchar siempre en las iglesias, en predicadores que te dicen que la Torá no es para nosotros, que la ley, que un yugo, que la esclavitud, que maldición, que eso no es para nosotros. Una mente pródiga, un hijo pródigo, un despilfarrador, un derrochador, uno que perdió la herencia, que no ha comprendido el tesoro que el Padre le dio, lo malgastó. Se dispersó entre las naciones, se mezcló entre los pueblos, se fue adoptando su idolatría, su paganismo, tradiciones, costumbres. Se fue adoptando, se le fue gustando, se acomodó en las naciones. Dijo: a ver, ¿dónde puedo ir? Y bueno, y se me fue mezclando las diferentes religiones. Catolicismo, cristianismo, testigos de Jehová, mormones, adventistas, luteranos, nazarenos. Mira, tú pones en Google cuántas religiones hay y te van a salir más de 600 denominaciones. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en esa región cae una hambruna. ¿Y qué entendemos por el hambruna que va a venir? Es el famoso tiempo de la tribulación. Porque la herencia que da el Padre nos hace mantenernos firmes y seguros como hijos. Lo que comúnmente llamamos cimentados en la roca. Pero al ser un pródigo y al irte lejos y despilfarrar todo, no tenés dónde estar. Entonces es como que viene los vientos, viene el tiempo malo que va a venir sobre el mundo, sobre las naciones, lo que la Biblia llama el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Tiempos de hambruna, que representa tiempos de hambre espiritual. He aquí yo enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Hashem. Está profetizado. Entonces va a venir hambre, un hambre espiritual, un hambre físico también, que va a desear saciarse con las doctrinas erróneas de la religión, pero no se sacia. Y hay un tiempo de despertar, de volver en sí, que dice:
volveré a la casa de mi padre.